Hay algo que necesitamos comprender en la parte de Cristo y del bautismo, porque entendemos que la ley de los profetas llegó hasta Juan, y desde Juan para acá vino Cristo. Ahora, Cristo estuvo en la tierra cumpliendo un propósito, cumplió el propósito. Por eso es que en Él, en el propósito de Él que Él cumplió, somos dignos de estar delante de la presencia de Dios como hijos, porque Él fue quien venció, quien cumplió todo el propósito que ningún ser humano ha podido cumplir. Ahora, con respecto al bautismo, hoy en día se ha adoptado como doctrina en todas las iglesias. Ahora, ¿qué nos enseña la palabra de Dios? Vamos a ver en el libro de Juan un poquito de lo que Dios nos revela, porque es de revelar. Ahora, el amigo del esposo dice aquí, dice, Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados. Juan bautizaba, y también sus discípulos bautizaban también, porque los discípulos de Jesús bautizaban en ese tiempo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que Jesús no bautizaba. Jesús no bautizaba. ¿Sabe por qué Jesús no bautizaba en agua? Ni bautiza en agua o en el agua. Porque Jesucristo vino a bautizar en el Espíritu Santo y en fuego. Dice el libro de Juan, dice que bautizaba, dice que ese es el que bautiza. Ese es el que bautiza. No dice él también. Dice, ese es el que bautiza. Si te vas al otro evangelio también vas a escuchar algo similar, que Cristo es el que bautiza. Por ejemplo, si te vas a la parte de Corintios, donde hay división entre Pablo y los apóstoles, Pablo le dice, si he bautizado a alguno, no me acuerdo. ¿Sabe por qué? Porque es que Pablo ya no le estaba dando importancia al bautismo de Juan, porque fue un profeta que vino a anunciar, como dice aquí. Dice, y vinieron Juan y dijeron, Rabí, para que el que estaba contigo al otro lado de Juan, que tuviste testimonio. Para eso vino Juan, para dar testimonio. Dice que yo fui enviado para dar testimonio de aquel que había de venir después de mí. ¿Ese quién fue? Jesucristo. ¿Cómo dio testimonio Juan por medio de Jesucristo? Cuando fue bautizado Jesucristo. Dice que el cielo se abrió. Dice que el Espíritu Santo descendió sobre él como paloma. Y ahí dio testimonio Juan de lo que había de ser el Mesías que iba a bautizar por medio del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo somos bautizados por el Espíritu Santo? Dice que la fe viene por el oír por la palabra. Dice que todos los que oyeron y creyeron son salvos. Dice que todos los que creyeron y lo reconocieron en Él son bautizados. Cuando usted reconoce públicamente a Cristo como Señor y Salvador, lo reconoce como Hijo de Dios, lo reconoce como que en Él está la salvación y el perdón de los pecados, usted automáticamente es bautizado. Por ejemplo, en la parte del eunuco, donde fue bautizado el eunuco, dice, el que lee entienda, porque es que hay dos bautismos. ¿Sí me entiende? Ahí hay dos bautismos. Está el bautismo que dio el eunuco, que recibió el eunuco cuando dijo, sí, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ahí fue bautizado porque lo reconoció. Más adelante vemos cuando dice que Felipe le bautizó. Y si usted se va más adelante, en el libro de Pablo, cuando fue bautizado, dice, y fue bautizado. Ahora, Hechos 22:18 te relata cómo fue bautizado Pablo. Dice que se levantó y proclamó el nombre de Dios, lo invocó. Y fue bautizado por medio de la fe. Porque es por medio de la fe en Cristo Jesús que somos bautizados. Por eso que hay que tener mucho cuidado con respecto al bautismo. Porque han tomado lo que es el Antiguo Testamento, lo que hizo Juan el Bautista, como primordial. No puedes tocar un instrumento porque no estás bautizado. No puedes hacer esto porque no estás bautizado. Y el bautismo que Cristo me dio, que no vale, pues no vale hoy en día para los cristianos que no creen. Porque viven pidiendo todos los días
algo que no creen que está en ellos. Por ejemplo, hoy en día usted va a una iglesia y en la iglesia todos los días se pide que descienda el Espíritu Santo y no creen. Por ejemplo, si yo llego a una iglesia a predicar hoy como predicador y yo digo, pídale al Espíritu Santo que venga sobre usted, usted va a ver inmediatamente la reacción: Espíritu Santo, ven sobre mí. ¿Sabe por qué? Porque todos se dejan llevar por cualquier espíritu que llega a su oído. Y hay que probar los espíritus para ver si provienen de Dios o no provienen de Dios. Ahora, ¿usted qué opina? Usted que oye este audio, que ve este video, ¿usted qué opina sobre esto? ¿Qué visión tiene usted sobre el bautismo? Espero que comente y comparte este video, porque es necesario que la generación de hoy en día conozca el verdadero evangelio. El verdadero evangelio que vino a ser dado por medio de la fe en Cristo Jesús. El verdadero bautismo que es dado por medio de la fe en Cristo Jesús cuando aceptamos el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Si usted se busca en el evangelio, ¿qué es el evangelio en la Biblia? Usted va a ver cómo es creer que Jesucristo fue muerto en la cruz, que fue resucitado al tercer día, que por medio de la fe en Él tenemos el perdón y la salvación y la vida eterna. Ese es el evangelio que debe de creer. Por eso que todos los que oyen las palabras del evangelio y la creen en su corazón y reconocen a Jesús como Señor y Salvador, Jesucristo lo reconocerá delante de Dios un día. Por eso es que deben de poner mucha atención. Porque Jesucristo el bautismo de Juan no es el mismo bautismo que es dado por Jesucristo por medio de la fe. No, hay que poner en práctica esto. ¿Por qué? Porque la iglesia hoy en día se ha tomado el bautismo de Juan como principal sacramento. No es lo mismo que tiene la iglesia católica. Si usted se va a la historia, cuando Constantino declaró la iglesia cristiana como principal doctrina y declaró el bautismo como principal sacramento, hoy en día también ha sido adoptado en las iglesias cristianas. ¿Por qué? Porque no tienen visión. ¿Por qué? Porque están acostumbradas a seguir las costumbres y no a seguir lo que la Biblia revela. Por eso que en Corintios, por eso que Pablo dijo, no vino a bautizar, vino a dar testimonio de la cruz. ¿Para qué? Para que por medio de la fe en la cruz todos sean bautizados. Dice que todos en Efesios 1:18 dice que todos los que hemos creído hemos sido bautizados en Cristo Jesús. ¿Qué dice Colosenses? Dice que todos hemos sido bautizados en su muerte. Que todo lo que habéis muerto en Cristo Jesús se ha revestido del Cristo Jesús. Vamos a la mujer samaritana. No es en el monte, no es en lugar, es en espíritu y en verdad. Y cuando habla de espíritu, habla de palabra, como dice Juan 6:63, que las palabras de Cristo son el espíritu, o las palabras que usted pronuncia son el espíritu que dan vida a las personas que oyen el mensaje de la salvación. Por eso le hago un llamado para que usted analice, estudie bien la Biblia, le pida discernimiento al Espíritu Santo. Y si usted ve y cree que estoy equivocado, analice la Biblia punto, cada coma, cada palabra que se pronuncia en pasado y cada palabra que se pronuncia en presente es un significado que muchos desvían. ¿Oyó? Porque si nos vamos al Antiguo Testamento, Cristo iba a venir a limpiar de los pecados. Y si nos vamos al Testamento, dice que Cristo nos limpió de todo pecado. Ahora, ¿dónde está usted? ¿En el pasado o en el presente? Porque es que la iglesia está mezclada con costumbres del pasado y con cosas del presente. Y hay errores que si usted le pregunta a un pastor, se molesta. Si usted le dice a una persona, no le gusta. ¿Por qué? Porque es que están adaptados a lo que se le enseñó y no a lo que se le reveló. Por eso hay que pedir mucho discernimiento al Espíritu Santo, para que podamos entender lo que Dios nos quiere hablar. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.
Si hay algo que quieres saber, comparte, comenta.